Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Un café en el espejo. Hoy quiero hablar de la sombra personal, de la sombra en psicología. Quiero hablar de qué es, de cuáles son sus efectos en nuestra vida, de cómo la identificamos, cómo la integramos y para qué la vamos a integrar. ¿Qué beneficios obtenemos de todo ese trabajo que implica trabajar la sombra? La sombra en psicología responde a esas partes de nosotros que no conocemos, que no reconocemos. Hay partes nuestras que conocemos pero que no mostramos a los demás y hay partes que no conocemos, ¿vale? Que no conocemos o que no recordamos o que no somos capaces de ver, ¿no? De aceptar que sean nuestras. Son como nuestra espalda. Solo las podemos ver en una fotografía o en un espejo, ¿no? Con un juego de espejos en realidad. Esta sombra tiene que ver con el inconsciente, pero no es todo el inconsciente. Nuestra sombra personal está alojada en el inconsciente, sin embargo el inconsciente es mucho más que nuestra sombra. Ya lo hablaremos en otro momento. ¿Qué es importante de reconocer de la sombra y del inconsciente? Que depende de los conocimientos o el acercamiento que tengas al inconsciente, puedes tener un enfoque muy freudiano y entender que el inconsciente no es nada más que un lugar donde se reprimen determinadas actitudes que uno no quiere mostrar o cosas olvidadas. Sin embargo, el inconsciente es una fuerza, es una potencia energética enorme. Esta es mi visión desde la psicología transpersonal, también la versión junguiana, la versión que Jung nos legó de un inconsciente que está unido desde el inconsciente personal nuestro que va bajando hacia el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, pasando por el inconsciente de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra especie, al inconsciente de toda la vida. Ese es nuestro cordón umbilical. Es nuestra conexión con toda la vida. Es así de impresionante el inconsciente. Por eso digo que aunque la sombra se aloja en el inconsciente, la sombra no es todo nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué pasa con esa sombra? ¿Qué es esa sombra? Efectivamente, en esa sombra se encuentran recuerdos que no necesitamos. Eso estaría como en la primera frontera, ¿no? De la sombra, las cosas que, bueno, pues que hemos visto, que nuestro cerebro va procesando, pero que no necesita en el momento y que las va almacenando, las va guardando y que en un momento dado puede ser necesario volver a tirar de ellas y con la herramienta adecuada, con el trabajo adecuado, la pregunta adecuada, podemos volver a recuperarlas y a veces se recuperan de manera espontánea, ¿no? O sea, nos ha pasado oler algo, un olor que activa un recuerdo. Este es el olor de la casa de mis abuelos. Y de repente, fogonazo, ¿no? De la casa de tus abuelos con todo el detalle. También puede haber recuerdos más dolorosos, más traumáticos, emocionalmente más impactantes, que hemos, de alguna manera semiconsciente, dejado atrás. Digo semiconsciente porque hay un patrón de protección interno, ¿no? Psicológico, que para sobrevivir una situación necesitamos desconectarnos de ella y no tenerla presente, ¿no? Para poder seguir avanzando.
Eso también se encuentra en nuestra sombra. Pero de lo que hoy quiero hablar es de nuestras capacidades, de todos esos elementos que no hemos desarrollado, que no hemos trabajado, que, que están en nuestra sombra y que son un tesoro. Ayer usaba el término, ¿no?, de el regalo dentro de una bolsa de basura, concepto que no es mío, es concepto se lo he escuchado tanto a Marley Cuenners como a Laureano Pérez, pero que es una imagen muy buena, ¿no? Es como parece que todo lo que está reprimido es algo que no es bueno, porque a los ojos, bien de tu familia, bien de tu grupo, de tu entorno, bien de la sociedad, bien de eh, el espíritu de nuestros tiempos, ¿no? Lo que en este momento se considera bueno o malo, se juzga como tal, ¿vale? Pero eso no significa que no tenga valor. Si no tuviera valor, no estaría en nuestra vida. No estaría en nuestra vida. Todo lo que poseemos, todo lo que somos, tiene un valor. Porque lo hemos ido desarrollando para que nos mantenga con vida en este plano. Por lo tanto, tiene un valor. ¿Qué ocurre? Y esto es lo importante, que cuando no lo hemos desarrollado, ese valor está embrutecido. Y ese es su único problema, que está embrutecido. Y que cuando sale, sale de forma explosiva, sale de manera descontrolada. Y eso te puede asustar a ti, puede asustar a los demás y la consecuencia es que esta vez se reprime de manera consciente, ¿no? Y esto es un problema gordo para las herramientas con las que contamos en nuestra vida, para los objetivos que nos ponemos en nuestra vida, para salir del tipo de vida que tenemos y mejorarlo o incluso transformarlo completamente, porque si no integramos esa parte de nosotros mismos, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder salir de quienes somos. Porque no se trata de esforzarnos conscientemente por desarrollar un hábito, una acción, o incluso una pose, si no somos capaces de integrar esa energía y dejar que fluya a través de nosotros de forma natural, ¿no? Si yo estoy pegada contra una pared, no voy a poder recorrer la habitación entera. Voy a poder, en el mejor de los casos, y dependiendo de los muebles que haya en esa habitación, recorrer su perímetro. Pero muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Porque me voy a topar contra un armario, un mueble, un sillón y me voy a quedar estancada, ¿no? Necesito la libertad de poder moverme. Pues esto es lo que nos pasa cuando hay una parte nuestra que no queremos aceptar. Vamos a plantear nuestras características como un espectro, como una franja energética que tiene dos polos, ¿vale? Es decir, la generosidad y el egoísmo no son dos cosas distintas, son dos polos de la misma franja, ¿no? Entonces, si yo estoy pegada en el extremo de la generosidad porque estoy intentando evitar el extremo del egoísmo, no tengo rango de movimiento, no tengo capacidad, no tengo libertad para elegir cómo me voy a comportar, porque estoy huyendo de lo que no quiero, de lo que no he desarrollado, de lo que no sé cómo manejar. A eso me refiero, ese es el ejemplo de ir contra la pared. Si hoy estoy hablando de este tema es porque ayer tuve una sesión con un cliente que está siendo un caso muy bonito porque, bueno, están saliendo cosas muy fascinantes y que me están, bueno, pues permitiendo mostrar cada día el poder del espejo, ¿no? Y creo que esta anécdota te va a ayudar mucho a entender a qué me refiero. Me va a ayudar a mí a explicarlo, en realidad. En las sesiones que tengo con este cliente, casi siempre el tema de conversación es su hija.
Él es un hombre divorciado, tiene ya más de 60 años, su hija es una mujer adulta de 33, es hija única y trabajan juntos. Bueno, aunque él viene con su tema particular, casi siempre en las sesiones de lo que me hablas de su hija. Su hija hace, su hija deja de hacer, su hija dice, hay que ver cómo es mi hija, me molesta esto de mi hija, esto me enrabieta de ella, esto no sé cómo gestionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ayer mismo él lleva teniendo problemas económicos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, o sea, él vive con lo mínimo, incluso menos, ¿vale? Y de hecho es uno de los temas que estamos trabajando, el tema de la abundancia. Sin embargo, él le paga a su hija 1.600 euros al mes, más los seguros sociales, lo cual lleva a casi 2.100 euros. Él no vive ni con la mitad de eso. A cambio, su hija no está aportando el valor equivalente, es decir, no es que ella a la empresa esté aportando 4.000 euros y percibe 2.100, no. O sea, ella básicamente está percibiendo 2.100 a cambio de un valor que genera, pues no lo sé, pero imagínate que es de 800, ¿no? Sin embargo, él, que aporta mucho más valor a su empresa, no está percibiendo ni la mitad. Por otro lado, su gran queja es, ella se comporta como una niña bien que puede hacer lo que le dé la gana, sin embargo la vida es muy dura y yo se lo digo y ella no me quiere entender. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que él le estaba diciendo con las palabras una cosa, le estaba diciendo, la vida es muy dura, tú no puedes hacer lo que te dé la gana y esperar que las cosas te vengan dadas, pero con sus actos sí estaba haciendo eso. Con sus actos estaba apoyando la idea de que da igual, no tienes que esforzarte porque la vida, en forma de tu padre en este caso, te va a proveer de mucho más de lo que tu esfuerzo o tu aportación de valor vaya a generar. ¿Y por qué hacía esto él? Que es a lo que quiero llegar. ¿Dónde estaba su sombra? A que él no era capaz de ser contundente, firme, si el disparador no era la rabia. ¿Qué ocurre? Esa contundencia, ese poder personal, ese defender primero lo mío y luego dar a los demás, pero primero asegurarme de que yo tengo mis cosas cubiertas, ¿no? Que ese es el primer paso a la abundancia. La única forma de disparar eso, de que él se permitiera sacar eso, es decir, estaba en su sombra, eran situaciones muy límites, en situaciones de rabia. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez que esa sombra, esa contundencia salía como un animal desbocado, salía como un oso salvaje. Y le asustaba muchísimo. Él sabía que si le ponía los límites a su hija, si usaba esa contundencia, iba a implicar perder a su hija. A cambio, ¿qué ocurría? Que le decía, pero a la vez él estaba perdiendo terreno, estaba perdiendo recursos, estaba perdiendo poder económico, pero también el poder de decidir dentro de su empresa para no llegar a un conflicto de poner el límite, de ser firme. Entonces, este es el regalo de tu sombra. Si él simplemente le pone el límite a su hija y llega a una situación en la que de una manera firme pero pacífica le dice, oye, yo no puedo mantener tu sueldo con el valor que das a la empresa, es necesario que aportes el valor equivalente o superior para que yo te pueda pagar esta cantidad, porque yo no estoy percibiendo esto, te estoy dando algo que no tengo. Estoy sosteniendo una situación que es insostenible y entonces pongo un límite y soy firme. Entonces, esa abundancia que él le está pidiendo al universo, que él está intentando vibrar con ella para que le llegue,
está en su mano. Él la tiene. Ese dinero ya lo tiene, simplemente se lo está entregando a otros porque no sabe cómo gestionar su propio recurso interno para quedárselo, para quedarse ese dinero, ¿no? Entonces, él ha considerado siempre que esa fuerza, esa contundencia, esa firmeza era agresividad y rabia, pero no. La rabia era el disparador. Piensa en esa sombra, en esa capacidad tuya que no tienes desarrollada como un perro. Tú imagínate que tienes un perro fuerte o un pastor alemán que lo has tenido encerrado toda la vida, sin socializar, sin adiestrar, dentro de un cuarto, ¿vale? Solamente le has alimentado, apenas le abres, no tiene contacto con gente. Y ahora imagínate que ese animal se escapa. Va a atacar a cualquier otro perro, va a ser dañino para cualquier persona. Si por casualidad consiguieras agarrarle con una correa, no sabría caminar a tu lado, iría dándote tirones, sería incomodísimo, ¿vale? Y ahora imagínate ese mismo perro con un adiestramiento, con una educación. Será un perro que podrá guardar tu casa, será un perro que atenderá a tus llamadas, será un perro que cuando le digas que basta, pare, porque estará educado, ¿vale? Esas son las partes de ti de las que eres consciente. Sin embargo, tu sombra no ha tenido esa educación, no ha tenido ese adiestramiento, no ha tenido esa capacidad de entrenar, de practicar para no salir a fuego, para no salir a chorro, ¿no? Entonces, lo que quiero hacerte ver en este vídeo, en este episodio, es que todo lo que necesitas está en ti. Y no es una manera de hablar, es que está en ti. Y si no lo estás poniendo en práctica, es porque de alguna forma, por algún motivo, lo has reprimido o has necesitado o no has tenido la ocasión de practicarlo, de sacarlo a la luz. Y cuando sale te asusta, ¿vale? Pero en el caso que te hablo de este cliente, él ya tiene la abundancia, lo que no está sabiendo, lo que no está teniendo es la habilidad interna. O sea, hay una parte de sí mismo que está tirando esa abundancia de alguna manera, la está regalando antes de poder sostenerse a sí mismo. Y es solo por una habilidad que todavía no ha desarrollado, que está en su sombra y que hasta el día de ayer le daba miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas esto? Uno, vamos a identificar cuáles son los motivos que te han llevado a no desarrollar o incluso ocultar y reprimir esa característica. Porque si tú fuerzas el intentar sacarla, pero algo en tu entorno la sigue reprimiendo, la quiere seguir reprimiendo, y tú no has desbloqueado ese enlace, esa necesidad de cumplir con los requerimientos, con las expectativas de tu entorno, entonces el problema va a persistir porque vas a estar intentando luchar contra tu inconsciente. Y todos sabemos que cuando hay una incoherencia gana el inconsciente. Entonces vamos a encontrar el motivo para poder desactivarlo. Y luego vamos a trabajar con esa sombra para ir dándole ocasiones de practicar, ir poco a poco dejándola salir. Una cosa que le dije a mi cliente ayer es que buscara un arquetipo que para él personalizara a esa cualidad, esa firmeza, esa contundencia que no es agresiva, que es pacífica. El arquetipo del guerrero pacífico, el que sabe cuándo tiene que actuar, cuándo poner un límite, cuándo ser firme y cuándo no.
que no sale con rabia, que no atropella todo lo que lleva, ¿no? Entonces, integrar esa energía dentro de ti. Claro, todo esto previamente, como hoy escuchaba a Erika de Lunalogía, que me encanta y te recomiendo mucho. Ella decía, la sombra no es el enemigo es la proyección. No, la proyección tampoco es el enemigo. La proyección es el mecanismo de defensa y la podemos usar como nuestra aliada. Porque gracias a que hay una proyección, hay una reacción emocional que te incomoda y tienes la bandera roja para decir, es por aquí, es el hilo de Ariadna del que tirar. Para decir, estaba aquí, aquí hay una sombra pidiendo ser liberada, aquí hay un tesoro dentro de una bolsa de basura, ¿no? Entonces, a través de la ley del espejo, a través de las proyecciones, a través de entender la vida como eso mismo, como un espejo de lo que tengo dentro, a veces un espejo difícil de interpretar, pero posible de interpretar, puedo encontrar dónde está esa sombra, quitar el candado que la tiene encerrada abajo y empezar a trabajarla. Hay muchas herramientas para poder hacerlo, muchas herramientas. Los beneficios son incontables, incontables. Es hacerte cada día más grande, es ser cada día más libre, es tener cada vez más herramientas para conseguir lo que ya podrías tener si simplemente tuvieras más partes de ti integradas y vistas. Para ponerte un último ejemplo, te voy a contar mi anécdota personal de cómo es una parte de mi sombra, que es una parte que a mí me cuesta mucho poder, me cuesta practicar. La tengo vista, pero me cuesta practicar. Y es que a nivel de comunicación, yo estoy muy identificada con y con comunicación no me refiero a hacer un vídeo en YouTube como ahora, sino comunicarme con cualquiera, una persona a la que me cruzo en la calle, la cajera del supermercado, no te digo ya con compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? O con mis amigos. Estoy muy identificada con esta parte de mi personalidad que es amable, divertida, buena comunicadora, que se expresa bien, que es complaciente. Mi sombra es todo lo contrario. Mi sombra es seca, no le importa pronunciar mal, no le importa usar palabras soeces, no le importa ser antipática, no le importa qué piensan los demás. Es una forma muy embrutecida, ¿verdad? Es algo de lo que nadie haría gala, pero es una parte que es necesaria, es necesaria. Yo voy poco a poco practicándola, intentando no ser siempre simpática. Si yo veo que alguien no está siendo cordial conmigo, yo antes seguía siendo cordial, seguía con una sonrisa enorme de oreja a oreja, seguía siendo dulce y me iba de allí diciendo, pero es que soy tonta. Esta persona ha sido antipática, ha sido borde, ha sido mala, no mala, pero bueno, ha sido incluso desagradable y yo he seguido comportándome como una niña buena y estupenda. Ahora estoy consiguiendo ser más seca y si veo que la otra persona es desagradable conmigo, no dejo que salga la sombra como como pasaba con mi cliente, ¿no? En plan de cuando ya es una cosa de demasiada, de estar contra el paredón, sino tú estás siendo desagradable conmigo y yo voy a ser seca contigo. Me doy cuenta de que eres desagradable y yo, sin avasallarte a ti, simplemente cambio el gesto, soy seca también y pongo mi límite, ¿no? Esa es mi manera de poco a poco ir trabajando la sombra. Espero de verdad que esta información te sirva, que te ayude a entender la cantidad de recursos que tienes ya en ti por desbloquear. Bueno, si estás en Madrid, este sábado 19 de octubre voy a dar un taller de 3 horas trabajando las herramientas de la ley del espejo para que puedas identificar rápidamente qué
¿Qué te dice la vida? ¿Qué banderas rojas te está levantando para que tú puedas tirar del hilo, tú solo? Y si no estás en Madrid o no quieres tirar del hilo tú solo o tú sola, te dejo también en la descripción el enlace a mis sesiones de acompañamiento. Te deseo mucha paz y mucha alegría. Nos vemos mañana en un nuevo episodio de Un café en el espejo.